Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor y te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme.
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Te damos gracias, Señor, porque realmente esta alabanza nos ha entrado a tu presencia y nos ha preparado para poder escuchar tu mensaje. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan este domingo en nuestra reunión con el Señor. Tenemos ese privilegio de estar en sus casas, entrar en sus casas y en la unidad del Espíritu del Señor, podernos reunir y escuchar su palabra, escuchar ese mensaje que tiene para nosotros, ese mensaje que entrará en nuestras almas, en nuestros corazones, como espada de dos filos, dice su palabra. Hace algunos días recordaba yo cuando éramos niños, nuestros padres, nuestros papás nos llevaban a una piscina para que aprendiéramos a nadar. Y de hecho esa figura también la repetimos nosotros como papás cuando llevábamos a nuestros hijos chiquitos y les enseñábamos a nadar. Y ellos, con el temor, se prendían a nuestro cuello o nos agarraban fuerte de los brazos para sentir la seguridad que le dábamos. Y el amor de nosotros y el amor de nuestro Padre, ellos sabían que en ese amor no íbamos a permitir que tuvieran ningún problema, ninguna dificultad. Así es nuestro Padre. Cuando en la vida sentimos una dificultad, nos acordamos de ese momento y sabemos al meditar que nuestro Padre Celestial siempre tiene cuidado de nosotros. Leemos en su palabra en Isaías 46:4, cuando Dios les habló a su pueblo palabras tranquilizantes y dice: y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Imagínense esa promesa del Señor que nos hizo en Isaías y se sigue cumpliendo. Él es nuestro soporte, Él es nuestra ayuda. Y lo vuelve a confirmar en su palabra cuando leemos en Hebreos 13:5, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así es que cuando descansamos en su cuidado y promesas, el Señor nos ayuda a confiar en su fidelidad y en su gracia. Así es que oremos por el servicio. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana. Nos gozamos, Señor, de ver la majestuosidad, tu amor, tu inmensidad. Estamos aquí, Padre, reunidos para escuchar el mensaje que tú traes esta mañana. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, el entendimiento de tu palabra, de tu mensaje, para que nos muestre a Jesús, el Hijo del Hombre, que Él a la vez nos lleva a nuestro Padre. Así es que bendecimos ese mensaje en el nombre de Jesús, sabiendo que va a cumplir el propósito para el cual tú lo envías. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días a todos. Realmente le damos gracias al Señor por este nuevo día y por esta nueva oportunidad de oír su palabra. Los últimos domingos hemos estado hablando acerca del libro de Daniel, realmente de la persona de Daniel,
quién es Él y lo que Dios ha hecho y lo que Dios a través de Él nos ha querido enseñar a nosotros. La verdad es que yo alabo, bendigo, glorifico y el nombre de nuestro Señor sea exaltado por todo lo que Él nos reveló a través de Daniel, su siervo. Nosotros sabemos que lo más importante, lo más importante del libro de Daniel realmente es que él y sus amigos tomaron una decisión y una determinación. Fue lo primero que nosotros oímos de Daniel cuando comenzamos esta serie. Y era que él propuso en su corazón, siendo aún muy joven, no contaminarse realmente con todo lo que pasaba en Babilonia. La verdad es que nosotros sabemos que el mundo atrae. El mundo ofrece muchas cosas. Y no solo en este tiempo, en todos los tiempos ha hecho lo mismo. Sin embargo, Daniel se movía en un temor reverente a Dios y tomó la decisión de no contaminarse y serle fiel a Dios. Como consecuencia de su fidelidad, nosotros nos dimos cuenta que Dios le dio sabiduría, entendimiento y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su reino y en todas las cosas que habrían de suceder. Algo que también tenemos que entender del libro de Daniel es que él toca 3 temas muy, muy importantes. Uno, él habla acerca de Israel, él habla acerca de las naciones y lo más importante, acerca del reino de los cielos. Entonces, son los 3 puntos, las profecías que él habla, aún las profecías escatológicas que vemos nosotros en el libro, tienen que ver con estas 3 cosas, con Israel, con las naciones y el reino de los cielos, porque todo se trata del reino de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta a través de la palabra que Jesús 2 veces habló de la iglesia, pero todo el tiempo habló del reino de los cielos. Incluso cuando Juan el Bautista habló acerca de Jesús, él empezó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Así que realmente todo lo que es de la Biblia tiene que ver con el reino de Dios. Y esta mañana yo quisiera tocar un tema muy especial. Yo le estuve orando al Señor y verdaderamente me impactó con el tema que me dio, porque yo le estuve preguntando, hay tanto que aprenderte, Daniel, y la mayoría de personas siempre está esperando de la parte escatológica, pero la verdad es que lo escatológico tiene que ver con los evangelios, tiene que ver todo totalmente con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero hablarle hoy de algo que nosotros lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos visto en la Biblia, pero no hemos escudriñado realmente lo que significa el Hijo del Hombre. Y este es realmente el tema que vamos a tocar hoy, el Hijo del Hombre. Quisiera pedirle que por favor me acompañe al libro de Daniel, al capítulo 7. En el capítulo 7, algo que nosotros tenemos que ver es que el capítulo 7 es muy interesante porque ahí empiezan las visiones escatológicas de Daniel. Nosotros vemos que él tiene una visión acerca de 4 bestias. Y es interesante saber qué sucede y por qué 4 bestias. Estas 4 bestias representan realmente 4 reyes que a su vez representan 4 reinos. Está el reino de Babilonia, el reino de los medos persas, el reino de los griegos y el reino romano. Entonces, ¿por qué Dios los representa en forma de bestias? Precisamente porque ellos son reinos crueles, atacan, destruyen, matan. Por eso los representa como bestias. Cuando él está teniendo esa visión, él se impacta porque no logra entender del todo qué es lo que está sucediendo. Pero entonces Dios le empieza a hablar
y le empieza a explicar algo grande. Estos 4 reinos van a desaparecer de la tierra, pero hay un quinto reino que es el que viene a destruir estos reinos. Y ese es el reino de los cielos, el reino de Dios y su Mesías. Entonces, dice en el versículo 9, esto era para ponerle en el contexto de lo que está sucediendo y en qué contexto es que Dios le habla del Hijo del Hombre. Y la palabra del Señor dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si usted se da cuenta, cuando él le muestra las bestias y lo que va a suceder con esas bestias, cómo sus reinos van a ser destruidos por el reino de los cielos, el reino eterno, el reino de Dios. Dios mismo se le manifiesta a Daniel como un anciano de días. Hay un canto precioso que canta acerca del anciano de días, pero muchas veces no hemos logrado entender verdaderamente lo que significa anciano de días. Y si usted mira en el versículo 10, dice que el anciano de días es el juez soberano de toda la tierra. Dice en el versículo 10, el anciano vino y se sentó en su trono, abrió los libros. ¿Qué libros? Los libros para juzgar a las naciones, precisamente a esas naciones, esos reinos, pero todos los reinos. Así que podemos ver nosotros que es impresionante ver quién es el anciano de días. El anciano de días es la forma profética en que Dios se revela a Daniel y a nosotros en la Biblia. Es el juez supremo de toda la tierra. Y mire, es maravilloso, porque luego dice en el verso 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que habla el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, mire, es importante que nosotros veamos esto. Pero cuando Daniel propuso en su corazón serle fiel a Dios, eso quiere decir unirse a Dios, caminar con Dios, estar del lado de Dios, trabajar para Dios. Dios le empezó a dar unas grandes revelaciones que de verdad casi nadie las tuvo en la Biblia. Vio al juez supremo de toda la tierra y vio al Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que lo llamaron, él vio que en la nube llegó el Hijo del Hombre y lo llamaron para que se presentara delante del anciano de días. ¿Y qué hizo el anciano de días? El anciano de días dice que le dio poder, le dio autoridad, porque dice, vino con las nubes del cielo, y dice en el versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino. Está hablando del Señor Jesucristo. Pero ¿para qué le está dando dominio, gloria y reino? Para venir a juzgar a la tierra.
el juez supremo de toda la tierra autoriza al Hijo para que venga a juzgar la tierra. Así que esta es una visión que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que saber. El anciano de días es el juez supremo de toda la tierra y el Hijo del Hombre es el juez que viene a juzgar la tierra. Y eso es algo que casi nunca lo hemos hablado, pero es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque entonces usted ya va a poder entender por qué cuando nuestro Señor Jesucristo viene, se da cuenta usted en todos los evangelios que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías, jamás se presentó como el Mesías, pero siempre que hablaba de Él mismo, se llamaba el Hijo del Hombre. Él, el Señor Jesús, usted lo puede ver y lo vamos a ver, cómo en los evangelios el mismo Señor Jesucristo habla el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre realmente es el juez, realmente es el que viene a juzgar. Aunque en su primera venida Él no vino como juez, Él tenía que venir en su primer venida como el Mesías príncipe, como el Salvador, como el Redentor. Porque de acuerdo a qué se va a juzgar, de acuerdo a quien creyó en Jesucristo y al igual que Daniel tomó la decisión de serle fiel, de servirle, de caminar con Él, de hacer que los propósitos de Dios en las naciones se cumplieran. Y algo que nosotros hemos dejado de hacer es clamar por las naciones, es llevar el evangelio a las naciones, porque las naciones son la herencia de Jesús. A eso lo envió el Señor. Pídeme por herencia a las naciones y yo te voy a dar los confines de la tierra. Salmo 2. Es importante que veamos por eso, y empecé diciéndole que Daniel habla de tres cosas. Habla de Israel, habla de las naciones y habla del reino de los cielos. Y la Biblia entera, esos son los temas que toca. Nosotros durante mucho tiempo nos desviamos predicando algo que no debimos haber hablado. ¿Por qué? Porque Jesús iba a regresar, pero la gente de la iglesia no está preparada para que Cristo regrese. Estamos hablando de vestir a la novia, de preparar a la novia para la venida del esposo, pero el esposo es el juez, el esposo es el que viene a juzgar. ¿Estamos preparados verdaderamente para eso? Entonces, algo importante que nosotros tenemos que ver es que dice que se abrieron los libros de las naciones, los libros para juzgar. Y usted puede ver en el capítulo 5 de Apocalipsis, es impresionante para que nosotros podamos ver la conexión con Jesús, con el Hijo del Hombre verdaderamente. Pero dice la palabra del Señor que Juan es llevado, él es llevado al cielo. Y entonces dice en el versículo 1 del capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo a padecer por usted, a padecer por mí, a padecer por las naciones. ¿Para qué? Porque al ir a la cruz y pagar un precio con su propia sangre, Él adquirió el poder de abrir los libros a través de los cuales se iba a juzgar a las naciones. Así que mire usted por qué vemos entonces en la visión de Daniel cómo lleva el Hijo del Hombre
Y Dios abre los libros y le da el poder y le da la autoridad para juzgar. Porque usted sabe que el Apocalipsis se complementa con el libro de Daniel. Entonces será necesario que Él viniera primero a salvarnos, a redimirnos, a rescatarnos, a ver qué nación tomaba la decisión de seguir a Dios. Bendito, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que Guatemala se convirtió en una nación oveja. ¿Qué significa ser una nación oveja? En Mateo 24 nosotros vemos claramente cuando el Señor, Mateo 25, perdón, cuando el Señor viene a juzgar a las naciones, usted se da cuenta que Él viene y entonces dice, en la Reina Valera que yo utilizo, el título del versículo 31 es el juicio de las naciones. Y entonces usted puede ver que ahí es el Señor Jesucristo hablando y explicando lo que va a pasar. Y entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque se le dio trono y se le dio gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjese que separa a las naciones como ovejas y como cabras. Pero a las ovejas, las naciones ovejas, son aquellas que les dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de los cielos estaba preparado para las naciones. Y por eso es que oramos por las naciones. Pero entonces estamos viendo que a los que siguieron a Jesús, que son los que apoyan a Israel, que son los que caminan con el Señor, que son los que tratan de cumplir los mandamientos de Dios, les llama ovejas. Por eso es que Guatemala es una nación oveja, porque es una nación que está caminando espiritualmente de acuerdo a los propósitos de Dios, y por eso es que oramos tanto por Guatemala, para que a pesar de los gobernantes que crean o no crean, pueda Guatemala seguir siendo una nación oveja. Pero a las otras les llama naciones cabras, y esas son aquellas que Él les va a decir. ¿Qué es lo que les va a decir? Apartaos de mí, nunca los conocí, malditos. Oiga la palabra que utiliza, y les dice, váyanse a fuego eterno. Entonces estamos viendo dos posiciones de las naciones. Pero estamos viendo quién es el que viene a juzgar, quién es el que viene a decir y quién es el que viene a hacer, el Hijo del Hombre. Entonces, para que usted pueda entender esto, cómo el Hijo del Hombre está en los evangelios, porque toda la visión que tiene Daniel tiene que ver con los evangelios, porque tiene que ver con Jesucristo. Jesús vino en su primer venida. Vino a este mundo porque ya vimos que para que se pudieran abrir los libros era necesario que Jesús viniera en su primer venida como redentor de las naciones. Entonces, yo quiero que me acompañe, por favor, a Lucas, capítulo 17. Es bien importante que nosotros veamos del versículo 20 en adelante. Y fíjese lo que está diciendo la palabra del Señor en el versículo 20. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oiga, no va a venir con advertencia, pero tienen que entender que el reino de los cielos ya está entre ustedes, porque yo soy el reino de los cielos, les dice Jesús. El reino ya vino.
Se los dijo Juan el Bautista: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha venido. Y Jesús lo primero que predicó fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque donde está el reino está el rey, y donde está el rey está el reino. Así que el reino de los cielos estaba en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo estaba en el templo, pero no lo conocieron. Así que les está diciendo: no va a venir con advertencia, pero tienen que saber que el reino ya está entre ustedes, porque yo estoy aquí, yo traigo al reino, yo soy el reino. Pero no lo entendieron. Y entonces sigue diciendo: y dijo a sus discípulos, fíjese que a ellos les dijo eso, pero se volteó con los discípulos y les dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí está hablando ya de su segunda venida, cuando Él viene como juez a juzgar la tierra, a juzgar a las naciones, a juzgar al hombre. Pero primero, dice, es necesario que padezca mucho. ¿Se da cuenta? Habla de su primer venida, habla de su segunda venida al mismo tiempo. Porque ellos le están preguntando que cuándo va a venir el reino. Él les dice: el reino ya vino, pero ustedes no lo conocieron. Pero les está diciendo, está hablando de dos tiempos: del tiempo presente en el que Él está ahí y del tiempo futuro. Así que dice: pero primero es necesario que padezca mucho, su primer venida, y sea desechado por esta generación, porque la va a juzgar. La va a juzgar porque no creyeron en Él. Como fue en los días de Noé, oiga lo que dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así que realmente el Señor lo que está diciendo aquí es: mire, la venida, cuando ya venga el juez, cuando ya venga el soberano, cuando ya venga el rey, va a ser como en los días de Noé. Y Él en ese momento empieza a comparar la segunda venida de Cristo como los días de Noé. Los días de Noé fue un tiempo difícil para todos. Ustedes se recuerdan que había tanto pecado en el mundo que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió su corazón del pecado, de la maldad, de la corrupción que se movía en ese tiempo. Pero Él está diciendo: exactamente eso es lo que va a pasar. Así como estaba ese tiempo de corrupto, de pervertido, de malo, así va a estar el tiempo cuando venga el reino y venga el rey y venga a juzgar a las naciones. Y entonces dice: asimismo sucedió en los días de Lot, versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si usted se fija, cuando habla de Noé y cuando habla de Lot, dice los días de Noé, los días de Lot. Pero cuando habla de él, dice el día del Hijo del Hombre. Porque es un día establecido para que venga a juzgar. Pero Él está comparando y está diciendo: tal y como pasó con Lot y tal y como pasó con Noé, así va a estar ese tiempo, así va a ser ese tiempo
está advirtiendo para que se arrepientan, está advirtiendo para que cambien, está advirtiendo para que se vuelvan a Dios. Eso es exactamente lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Lo que Él está diciendo verdaderamente es: salgan de Sodoma. Salgan de Sodoma para que no les pase lo mismo que les pasó a ellos. Y está diciendo como Noé: métanse al arca ustedes y sus familias para que se salven. Lo está advirtiendo, lo está diciendo, lo está explicando a sus discípulos, porque sabe que los fariseos tienen el corazón tan endurecido que no lo van a entender. Pero fíjese lo que Él está hablando como hijo de hombre. Y entonces dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se da cuenta que Él está hablando de lo que va a ser el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el juez. Y entonces usted se va a dar cuenta que Dios mismo, que es el juez supremo, juez soberano de toda la tierra, junto con Jesucristo van a juzgar la tierra. Pero Él está dando su poder, su autoridad, su gobierno, su trono, su gloria, para que lo haga Jesús aquí en la tierra. Ese es el Hijo del Hombre. Y Él es el anciano de días. Pero casi nunca hablamos de este tema. ¿Y sabe qué? Bendigo a Dios, porque créame, yo oré y Él me dio el tema. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a ese día donde el Hijo del Hombre va a venir, y yo le digo: está preparado, está listo, está caminando de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida, está cumpliendo el propósito para el cual nació, está haciendo luz donde hay tiniebla, está haciendo sal donde hay corrupción. Mis hermanos, ese día viene, ese día se va a acercar. Pero, ay sí, como en los días de Noé y en los días de Lot, comen, se casan, viven su vida, la disfrutan, pero no se dan cuenta de que el Señor regresa y que Él está buscando fidelidad, rectitud, santidad. Tenemos que regresar al primer amor, tenemos que pararnos, como dice Jeremías: párense junto al camino y vean y pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que está diciendo: miren, deténganse un momento y revisen su corazón y revisen su vida. ¿Será que realmente están viviendo de acuerdo al propósito de Dios, a la voluntad, a la soberanía de Dios, o están llevando su vida a su manera? Párense y pregunten, párense y pregunten. Vean, 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 revisen. Eso es exactamente lo que Él les está diciendo. Así que es importante saber que Él vino y se presentó como el Hijo del Hombre. Entonces, muchos dicen: pero ¿y entonces qué pasa con el Hijo de Dios? Yo quiero, por favor, que no perdamos Lucas 17, pero vayamos, por favor, a Mateo 16. Mire, Mateo 16 es muy importante. En el versículo 13, todos conocemos este pasaje, pero yo quiero que lo veamos en el contexto del Hijo del Hombre, porque lo decimos y no ponemos atención, pero es tan importante que ahora empecemos a leer la Biblia pidiéndole al Espíritu Santo dirección, sabiduría, discernimiento, porque este es el tiempo donde tenemos que entender la palabra. Ya no es el tiempo de ir a buscar a la iglesia para pedirle favores a Dios, sino para enderezar nuestro camino. Y fíjese que nosotros siempre hemos hablado, este pasaje es muy importante porque Jesús ya está para ser sacrificado, ya lo están buscando, ya lo están persiguiendo por todos lados.
Así que él necesita hablar con sus discípulos. Y entonces lo que hace es que se los lleva a Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque ahí no tenía jurisdicción los fariseos para perseguirlo. Y entonces cuando él llega, se los lleva a ese lugar. Y entonces dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, versículo 13, preguntó a sus discípulos, oiga la pregunta que les hace, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No les está diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Él les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él necesitaba saber si entendían quién es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Necesito saber si ustedes saben quién es el Hijo del Hombre, porque Jesús siempre se autonombró el Hijo del Hombre. Pero entenderían realmente lo que eso significaba. Y oiga la respuesta, verso 17. Entonces les respondió, verso 16, perdón. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él sí entiende que el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios son la misma persona, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la diferencia de Hijo de Hombre y por qué la diferencia de Hijo de Dios? Porque el Hijo del Hombre es la parte humana de Jesús. Jesús fue hombre, fue humano, como usted, como yo, con nuestras mismas pasiones, con las mismas emociones, sentimientos. Jesús se cansaba, Jesús necesitaba comer, Jesús necesitaba dormir. A veces la gente lo aturdía tanto que dice el libro de Marcos en el capítulo 7 que un día Jesús se fue a esconder. Imagínese, quería descansar de la bulla de la gente que lo seguía. Dice, quiso esconderse, pero no pudo, porque una mujer sinofericia tenía una hija endemoniada y lo fue a buscar para que liberara a su hija. Pero se da cuenta, quería descansar, porque esa es su parte humana. Allí es donde interviene María, porque él necesitaba un cuerpo humano para entrar por la vía legal a este mundo. Pero el Hijo de Dios, cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos del Señor Jesucristo en su etapa divina, en su forma divina. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios son uno. Ustedes se recuerdan que Felipe llega y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice, ¿cuánto tiempo hace que yo ando con ustedes y me preguntas, muéstranos al Padre? ¿No sabes que el que me ve a mí, ve al Padre que me envió, porque el Padre y yo somos uno? Si tú quieres conocer al Padre, conoce a Cristo. A través de Jesús nosotros sabemos, conocemos su amor, conocemos su misericordia, conocemos su bondad. Conocemos lo que quiere para nosotros, que es salvación. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Así que hemos hablado de los atributos de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, pero los atributos, la naturaleza y el carácter de Dios son los atributos, la naturaleza y el carácter de Cristo. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y a veces decimos que es una mezcla, no es una mezcla. Él se hizo hombre. La Biblia dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y dice en Juan capítulo 1,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo en nosotros, vino a habitar entre nosotros. Porque Dios quiso habitar con su pueblo Israel y les dijo, háganme un tabernáculo. Y les pidió que hicieran un propiciatorio porque Él iba a estar en medio del propiciatorio para estar en medio de su pueblo y habitar con ellos. Pero ahora Él mismo se hace hombre en la persona de Jesús y viene y hace tabernáculo en medio de nosotros, viene a habitar en medio de nosotros, viene a vivir con nosotros. Y ahora a través del Espíritu Santo mora en nosotros. Somos el tabernáculo de Dios, el templo de Dios. Y por eso es que ofendemos a Dios cuando pecamos, porque el que es santo viene a vivir en nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos emborrachamos, fornicamos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Lo honramos, lo respetamos, decimos que lo amamos, pero se lo mostramos. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, dice el Señor Jesucristo. Ya es el tiempo que nos arrepintamos, ya es el tiempo que busquemos a Dios de corazón, ya es el tiempo que enderecemos nuestros pasos. Hermanos, yo no les digo que ahorita en 5 minutos viene el Señor, aunque pudiera ser. Pero lo que es cierto es que nunca se habían dado los acontecimientos. La gente dice desde hace 2000 años que dicen que Jesús ya viene. Y fue horrible cuando Tito llegó y destruyó a todos los judíos, destruyó el templo, destruyó Jerusalén y tuvieron que salir a todas las naciones. Ay, así dijeron en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler vino y atacó y la guerra entre las naciones. Sí, así lo dijeron tal día, sí, pero no se habían cumplido. El reloj de Dios no se había activado porque de acuerdo a Mateo 24 era necesario que Israel regresara a su tierra. Estuvo 1947, 48 años fuera de Israel. Ya se conocía el hebreo como una lengua muerta. ¿Quién le iba a decir a usted que los huesos secos de Israel en el capítulo 37 de Ezequiel se iba a cumplir? Los sacó de las sepulturas, así le llama a las naciones. Los voy a sacar de las sepulturas, dice, y los voy a regresar a su tierra. Y regresó Israel, y en pocos años es un país primermundista. Toda la gente quiere hablar hebreo ahora y lo está aprendiendo. Los resucitó. ¿Por qué? Porque cuando regresó Israel se activó el reloj de Dios y estamos viendo el nuevo orden mundial y estamos viendo todo lo que Daniel habla en su libro cumpliéndose. La profecía se está cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es importante que nosotros lo entendamos. El Hijo del Hombre vino primero para salvarnos. No quiere que nos perdamos. Ahorita lo vamos a encontrar como Salvador, porque en su segunda venida Él viene como juez. Por eso hoy yo quiero invitarle para que tomemos Santa Cena. ¿Por qué la Santa Cena? Porque a través de la Santa Cena, Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en la última cena, antes de salir al monte de los olivos donde lo apresaron, vino y entonces, cuando estaban comiendo, Él tomó el pan y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Y después vino y tomó la copa, tomó el cáliz. Y miren algo maravilloso y algo precioso que tenemos que aprender. Es que Jesús tenía que venir y morir por nosotros. Él tenía que tener el pecado del hombre por sí. Si usted se da cuenta, cuando Jesús vino a este mundo, siempre decía Padre. Él hablaba del Padre. Él nos enseñó a comunicarnos con el Padre. Nos enseñó a orarle al Padre, enseñándonos y diciéndonos que cuando nosotros oremos, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos vino a enseñar que Él es el Padre. Sin embargo, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario,
Es la única vez donde Él dice Dios. Usted se recuerda que cuando Él ya está en la cruz del Calvario, padeciendo ese dolor espantoso, esa muerte terrible, viene y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió separado de Dios, se sintió solo, se sintió abandonado, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces déjeme decirle algo que pasó en ese momento con Jesús. Porque nosotros sabemos, de acuerdo al libro del Apocalipsis, que la séptima copa es la copa de la ira de Dios. Que esa copa va a ser derramada. Eso quiere decir el juicio terrible que viene sobre las naciones que se levantaron contra Israel, contra el pueblo de Dios y contra el trono de Dios, porque atacar a Israel es atacar al trono de Dios. Eso lo vemos nosotros en Éxodo capítulo 17, cuando Amalek le sale por atrás a Israel, cuando acaban de salir de Egipto y los atacan para matarlos, y es cuando Dios le dice a Moisés que mande a Josué y a todos los hombres a pelear contra ellos. Y entonces le dice, dile a Josué que voy a exterminar de la tierra a Amalek porque se levantó contra mi trono. Ellos creían que estaban atacando a Israel y no se daban cuenta que estaban atacando el trono de Dios, porque Dios tenía un plan para esa nación. Y entonces vemos nosotros que después viene el Señor y les dice a ellos, ¿verdad? Estamos esperando la séptima copa, que es cuando viene el juicio completo. Pero dice la palabra del Señor en Tesalonicenses que nosotros no fuimos escogidos para el día de la ira. Oiga, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, los que vivimos de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida, dice la palabra del Señor, dice Pablo, lo explica, que nosotros no fuimos escogidos para el día de la ira, porque es la copa, es la ira de Dios, la que Jesús bebió. Y entonces, ¿por qué nosotros no fuimos escogidos para el día de la ira? Porque cuando el Señor Jesucristo fue al huerto de los olivos, después de la última cena, que se va con sus discípulos y le dice a los discípulos, todos se quedan, y escoge a Juan, a Santiago y a Pedro, y les dice, vénganse conmigo. Y entonces les dice, quédese orando, yo voy a ir a hablar con el Padre. Y se va a hablar con el Padre, y que le dice, Padre, yo sé que tú lo puedes todo, y si tú quieres, aparta de mí este cáliz. ¿Qué cáliz? ¿Qué copa? La cáliz y la copa de la ira de Dios, la séptima copa. Y le dice, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ese día en la cruz del Calvario, Jesús bebió la copa por ustedes y por mí. ¿Por qué? Porque la ira de Dios vino sobre Él. Él cargó sobre sí tus pecados y los míos. Él se llenó de los pecados de todos aquellos que hemos creído en el Hijo del Hombre. Y entonces la bebió por ti, la bebió por mí. Y por eso no fuimos escogidos para el día de la ira. Y si tú te has dado cuenta que no estás viviendo como Dios quiere, si tú caíste en un pecado de adulterio siendo ya cristiano, si tú cometiste un error muy grave, dice la Biblia en Primera de Juan que tenemos abogado delante de Dios a Jesucristo el justo. Él está ahorita como abogado, y ahorita que es abogado tenemos que aprovechar para que Él interceda por nosotros, porque va a ser terrible cuando venga como juez. Pero ahora es nuestro abogado. Ahora es el que intercede por nosotros. Ahora es el que llevó nuestros pecados. Ahora es el que nos hace limpios delante de Dios, justos delante de Dios. Entonces yo quiero invitarte para que hoy tomemos del vino y comamos del pan. Es importante que nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Para recordarnos que el Hijo del Hombre vino a este mundo en su primer venida para salvarnos, que lo estamos esperando en su segunda venida.
Y déjeme decirle y recordarle que estamos viviendo los tiempos de Lot y los tiempos de Noé. Pero aquel que viene a Cristo Jesús, el Padre lo aparta. El Padre le da otra oportunidad y nos salva. Venir a Cristo Jesús es como meternos al arca de Noé. Eso es exactamente. Por eso dice, como en los días de Noé, el pecado era terrible, pero Noé les habló que se metieran al arca, pero no quisieron. En el tiempo de Lot era horrible y él les habló, mandó a sus ángeles a sacarlos, pero usted sabe que la esposa de Lot iba caminando. ¿Y qué pasó? Les dijo el ángel, no vean para atrás, no vean para atrás. Pero hay gente que sigue viendo atrás, quiere vivir en el pasado, añora las cosas del mundo. Ya no estamos para eso, estamos para reflexionar y seguir a Cristo. Así que, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos las gracias, Rey de la Gloria, por el Hijo del Hombre, porque tú lo enviaste para salvarnos, Señor. Así que en tu nombre, Jesús, nosotros vamos a comerte el pan para recordarte que fuiste herido, molido, como dice Isaías, por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, pero por tus llagas nosotros somos liberados. En tu nombre comemos el pan. También tomó la copa. Y fíjese lo que él dijo. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ya no la voy a volver a tomar con ustedes hasta el día que regrese. Pero ustedes síganlo haciendo en memoria de mí. Acuérdense que porque yo derramé mi sangre, los perdoné, los liberté, los salvé, les di nueva vida, los convierto en hijos de Dios y les doy otra oportunidad. Aprovéchenla. Háganlo en memoria de mí y en memoria de ti, Jesús, en memoria de lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Bebemos de la copa. Bendito seas tú, bendito sea tu santo nombre. Gloria, gloria, gloria al Rey, gloria al Hijo del Hombre que nos salvó y nos redimió. Bebamos de la copa. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias de todo corazón por salvarnos. Te damos gracias de todo corazón porque nos muestras a través de tu palabra que tú eres el Hijo del Hombre, pero eres el Hijo de Dios. Y que todo lo que quieres es alcanzarnos. Clamo por las naciones. Estamos pasando momentos duros, tristes y difíciles en todo el mundo, Señor. Solo tú nos puedes rescatar y salvar. Levanta a los evangelistas. Despierta a los evangelistas. Usa a los evangelistas. Necesitamos predicar el evangelio de Jesús en todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas. Encuéntranos haciendo lo que tenemos que hacer, hablando de ti, Jesús, para que la gente se convierta y se salve. Por Jesús nuestro Señor. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, acabamos de tomar la Santa Cena, pero yo siento fuerte en mi corazón que Dios nos está pidiendo que nos reconciliemos con Él. Si tú que estás viendo en este momento esta enseñanza, nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento de reconocerlo. Este es el momento de venir y decirle, yo te pido perdón, Jesús. Quiero arrepentirme de todos mis pecados.
de mis culpas, de mis errores, de mis fracasos. Quiero pedirte perdón porque he endurecido mi corazón y me ha costado creer en ti. Pero hoy reconozco que tú eres el Salvador, eres el Hijo de Dios, eres el Hijo del hombre que viniste para salvarme. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el único que me puede llevar al Padre y rescatar. Pero si tú ya conoces a Cristo y has caído en un pecado, este es el momento para arrepentirte y decirle: Señor, perdóname, necesito volver a ti, necesito ordenar mis pasos, necesito cambiar mi vida, necesito, Señor, que me des otra oportunidad. Me arrepiento, he fallado, he pecado, como que el mundo me estuvo atrayendo y me aparté de ti y por eso caí. Pero quiero volver, necesito otra vez reconciliarme contigo y lo quiero hacer. Jesús, regresa y entra otra vez a mi corazón y sálvame. Te lo ruego en tu nombre. Amén. Gracias, Padre, gracias por ese mensaje. Gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que tú eres el Hijo del hombre, pero también tú eres el Hijo de Dios. Esta profecía que hemos escuchado de Daniel habla del reino. Y como sabemos y lo hemos dicho en otras oportunidades, en el reino hay principios. Y uno de estos principios es precisamente sembrar en el reino. Estamos en el momento adecuado para hacerlo. Yo les invito, hermanos, a que de todo corazón dispongamos darle al Señor lo que Él nos pide, con la confianza absoluta en su palabra, con la confianza total en Él, que así es la forma como Él nos bendice también. Como siempre, hemos puesto en pantalla las formas como pueden hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos. Les ruego que me acompañen a orar por ellas. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de sembrar en tu reino, sabiendo que no solo lo hacemos por obediencia, Señor, sino con la fe de tu palabra, que tú eres el dador, tú eres, Señor, el que nos beneficia, el que realmente nos bendice y nos sostiene, Padre. Gracias te damos, como dice tu palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre por Cristo Jesús. Amén. Así también, hermanos, como siempre, los domingos les presentamos el video de nuestras actividades de toda la semana de Llaves de Sión, haciéndoles una invitación también para que participen en ella. Participen en la oración, en la intercesión, en nombres, en todo lo que tenemos para ustedes, para edificarnos, que esa es la voluntad de nuestro Padre. Bien, hemos llegado al final de nuestra reunión, hemos recibido la bendición de la palabra del Señor y es tiempo ya de terminar, de concluir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que
Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Los bendecimos en nombre del equipo pastoral de Llaves de Sión. Y la paz del Señor está siempre con nosotros. Gracias.